Bienvenidos a la presente cápsula donde hablaremos de sucesión geométrica. También eventualmente progresión geométrica. Vamos a revisar dos ejercicios asociados y el primero de ellos nos piden calcula el término general de la progresión geométrica 1, 2, 4 y calcula los términos a sub 10 y a sub 45. Desde aquí entonces tenemos el término general es a sub n, que corresponde a tener el primer elemento multiplicado por la razón elevado a n menos 1 veces aplicada esta razón. Observemos que a sub 1 es 1, a sub 2 es 2 y a sub 3 a la vista es 4. Desde aquí podemos calcular ya la razón, aunque parezca evidente, ¿cierto? Entonces tenemos que a sub 2 dividido en a sub 1 nos dará la razón. El cociente entre dos términos consecutivos da entonces el valor de la razón. En nuestro ejemplo, 2 sobre 1 igual a 2, el valor de la razón. Entonces, el término general a sub n será 1 multiplicado por 2 elevado a n menos 1, o simplemente, por las características de neutro multiplicativo del 1, 2 elevado a n menos 1. Eventualmente, también se podría reescribir usando propiedades de potencias como 2 a la n sobre 2. Y avanzamos ahora al décimo término. Teniendo el término general, entonces esto ya es más fácil. Tenemos un 1 por 2 elevado a 10 menos 1. Esto es el 1 neutro multiplicativo, así que lo podemos dejar hasta ahí. 2 elevado a 9. De manera particular, entonces, tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y 512. Entonces, este último sería nuestro décimo término de la sucesión o de la progresión geométrica. Vamos ahora al término a sub 45, término no menor. Al igual que en el de arriba, entonces tenemos 1 por 2 elevado a 45 menos 1, esto es 44. 2 elevado a 44, que eventualmente puede quedar escrito ya así, dado que es un número considerablemente grande. De manera particular, podríamos utilizar una calculadora y observamos que tenemos 2 elevado al 44 nos da este número gigante, que está hablando de millón de millones, en particular de 17. Lo anotamos entonces aquí, 592 1186 millones 44.416. Agrupados de 3 en 3 pareciera ser más fácil su escritura. Entonces acá tenemos la progresión geométrica, que considera entonces un primer término y una razón. El enésimo término se consigue, ¿cierto?, multiplicando el primer término o el término anterior por la razón. Bien, avanzamos a un segundo ejercicio que nos piden calcula la suma de los 10 primeros términos de la progresión 1, 2, 4 y 8. Al igual que el anterior, ¿cierto? Observamos que nuestro a sub 1 es 1, nuestra razón, aunque evidente,
Tal vez podríamos ocupar otros elementos, pero podríamos mencionar, por ejemplo, a sub 4, que es el 8, y a sub 3, que es el 4 en este caso. Entonces, si hacemos el cociente entre ellos, vamos a tener el valor de la razón constante para construir la progresión. Nuevamente 2. Entonces, lo que nos piden, la suma de n términos corresponde al primer término multiplicado por 1 menos la razón elevado a n, y todo esto sobre 1 menos la razón. De manera particular, podría usted encontrar esta última diferencia, ¿cierto?, volcada al revés. Esto es r a la n menos 1, y en el denominador aparecerá r menos 1. Eso tiene que ver con una construcción de la sumatoria de los n-ésimos primeros términos de una progresión geométrica. Dicho esto, entonces, vamos a nuestra cuenta que nos pide los 10 primeros. Nuestro primer elemento a, o a sub 1, es 1. Luego tenemos 1 menos 2, que es el valor de nuestra razón, elevado a 10. Y todo esto sobre 1 menos 2. Neutro multiplicativo el 1, nos olvidamos un poquito de él. Y tenemos dentro del paréntesis 1 menos 2 elevado a 10. Recordemos que hace un rato calculamos 2 elevado a 9, que era 512. 512 multiplicado por 2 nos queda entonces 1024. Sería 2 elevado a 10. Y en el denominador la diferencia entre 1 y 2 sería menos 1. Haciendo la cuenta en el numerador tenemos menos 1023 dividido en menos 1. Ocupamos la regla de los signos de la división y nos queda entonces 1023. Esta sería entonces la suma de los 10 primeros términos de esta progresión geométrica de razón 2 y primer término 1. Llega a su fin entonces esta cápsula donde hablamos de progresión geométrica. Una progresión que se construye multiplicando un término por una razón de manera constante. Es decir, el segundo término es el primero por la razón, el tercer término es el segundo por la razón, o el primero multiplicado 2 veces por la razón, o razón al cuadrado. Esperando que esta cápsula sea de su utilidad, nos encontramos en una próxima de ellas.